pueden tomar su lugar. Y inclinemos nuestros rostros para acercarnos a Dios en oración y poner en sus manos el mensaje. Amado Dios, gracias, porque podemos ser partícipes de tu alabanza, porque con cada canto recordamos ese inmerecido amor al cual tenemos acceso. En esta mañana nos ponemos en tus manos para que seas tú hablándonos, para que seas tú a través de mis labios, Señor, mostrando lo que tienes para tu pueblo. Por tu Hijo Jesucristo, con acción de gracias nos acercamos a tu Escritura, pidiéndote dirección. Amén. Permítame leerles una definición de hijo, escrita por un novelista y un poeta. Y dice así: hijo es un ser que Dios nos prestó para hacer un curso intensivo de cómo amar a alguien más que a nosotros mismos, de cómo cambiar nuestros peores defectos para darle los mejores ejemplos, de nosotros aprender a tener coraje. Sí, ser madre o padre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente de la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado, porque fueron apenas un préstamo, el más preciado y maravilloso. Préstamo, ya que no son nuestros, ya que son nuestros, mientras no puedan valerse por sí mismos. Luego, les pertenecen a la vida, al destino y a sus propias familias. Que Dios bendiga siempre a nuestros hijos, pues a nosotros ya nos bendijo con ellos. Yo no soy madre, pero he visto del ejemplo de los dos preciosos padres que me criaron lo que es el amor y lo que es el cuidado. Así que puedo decir que verdaderamente criar a alguien y ser ejemplo y amarle y renunciar aún hasta nuestras cosas más preciadas, solamente porque amas a ese ser tan pequeñito, lo hace el amor de Dios a través de cada uno de los padres. Entonces, partiendo del concepto de hijo, yo quisiera preguntarles, ¿cuántos no recuerdan la travesura más divertida de sus hijos? ¿Cuántos no han sido sorprendidos por las palabras de sabiduría que de repente salen de esos pequeños labios y de esas mentes en las cuales dices, pero ¿cómo pueden comprender tal cual cosa? Pero sí, los niños nos sorprenden y nos seguirán sorprendiendo. Y Jesús les dio lugar en la Escritura, porque sabemos que Dios no tenía privilegios para nadie, todos eran los mismos para Jesús. Al inicio del servicio leímos Mateo 18 del 1 al 6, pero primeramente nos vamos a basar en Mateo 18, si gustan acompañarme, del 1 al 4. Vamos a hacer 3 lecturas y nos vamos a quedar en el Evangelio de Mateo. Así que este domingo no nos vamos a pasear tanto como últimamente ha sucedido conmigo. Son 3 historias. 2 de ellas hablan de los niños, o de los hijos, o de los infantes, o como ustedes gusten llamarlos. Y la última habla de Jesús mismo. Mateo 18, del 1 al 4 dice: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Basándome específicamente en el 4, que dice que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Automáticamente nos está hablando de una característica, la humildad. Si analizamos un poco a los niños son inocentes, son crédulos, son fáciles de perdonar. Y Jesús les dice,
ese será el mayor, el que se humille, el que sea tan pequeño o tal vez tan insignificante como podemos llegar a ver a un niño. Porque como lo dije hace un momento, pues ¿qué puede saber un niño? De repente ellos tienen destellos de sabiduría, pues si Dios mora en sus corazones y aún los niños que no conocen a Cristo de repente resaltan y tienen capacidades increíbles. En la Biblia se habla tanto del parentesco lineal como lo es de un padre hacia un hijo, como Abraham, Isaac, Jacob, pero también se habla de la relación Jesús y Dios como padre e hijo, pero también hay otro concepto manejando esos mismos títulos que es nosotros y Dios. Jesús nos enseñó que nosotros también podíamos ser llamados hijos de Dios. Y esto se encuentra en el Evangelio de Juan 1:12. Si quiere anotarlo, yo se los leo. El Evangelio de Juan 1:12 nos da claridad a lo que yo estoy diciendo. Que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Nosotros entramos en el concepto de hijo y padre cuando hablamos también, cuando Dios nos hace la oportunidad de ser llamados sus hijos. Entonces quiere decir que hay 3 categorías dentro de la Escritura cuando se habla de hijo. Puede ser Jesús, puede ser simple parentesco o podemos ser nosotros, su pueblo. Hoy estábamos meditando sobre Mateo 18. Y si bien Mateo 18 no está discutiendo el estatus espiritual de los niños, nos pone como ejemplo a los nuevos creyentes. No se refiere a los niños propiamente, sino a sus características. Y hace un juego de palabras muy interesante. Dice que cualquiera, dice, si no os hacéis, en el 3, si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. No quiere decir que vamos a actuar infantilmente como un niño, sino el término o el concepto que se está manejando de convertidos es un cambio a un estilo de vida. Y esto también se encuentra en Juan 12:40, que maneja más o menos el objetivo por el cual Jesús había venido a la tierra. Juan 12:40 dice, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón, y se conviertan y yo los sane. Esto se encuentra en Isaías 6:10. Jesús había venido exactamente a eso, a que se convirtieran y fueran sanados. Y nuevamente, al tomar esta pregunta tal vez un poco controversial sobre, Señor, ¿quién será el mayor en tu reino? Les dice, el que quiera ser mayor tendrá que ser tan pequeño como un niño. Y les dice, entonces, conviértanse, arrepiéntense, para que puedan ser con estas características, así como lo son los nuevos creyentes. El otro pasaje se encuentra igualmente aquí, en Mateo, pero ahora vamos al 19, del 13 al 15. Nuevamente los niños aparecen en escena y la palabra de Dios dice, entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Esta era una costumbre, porque el pueblo de Israel creía que los niños formaban parte de la congregación, si lo queremos denominar así, de ellos desde el nacimiento. Entonces los rabinos los bendecían. Podemos destacar que entonces Jesús estaba siendo reconocido como lo que era, un rabí, un maestro. Pero lo interesante de estos 3 versos es que Jesús deja claro una cosa. Yo soy un Dios accesible. Jesús vino con los marginados sociales, con los no favorecidos, con la gente común, con los esclavos, con las mujeres, con los niños. Jesús decidió ser enfático en que Él era completa y absolutamente accesible, y Él lo sigue siendo hoy en día.
Por eso es que nosotros instruimos a los niños en su palabra, porque sabemos que Él está presto para ser su Señor, no importando si son grandes o pequeños o qué capacidades tienen. Porque Él los ve como ustedes probablemente ven a sus hijos o a sus nietos, como el mayor tesoro, como un privilegio, como una bendición de Dios. Dios los ve exactamente igual o quizá mayor de cómo ustedes pueden llegar a establecer el valor a esos seres tan pequeños que de pronto dicen que son la alegría del hogar. De pronto dicen que le inyectan vida, ¿no? Que cuando vive ahí a un niño se nota. Bueno, yo creo que Dios tiene un mejor concepto que nosotros de lo que es un niño, porque por algo nos lo ha puesto de ejemplo. Recuerdo, o más bien mi madre siempre me recuerda algo de cuando yo dudo o tengo incertidumbre en cuanto a tener fe. Y me dice, ¿pero cómo? Si cuando tú eras niña simplemente yo te decía que me dolía tal o cual cosa y tú decías, mamá, ven, vamos a orar. Celia a los 5 o 6 años. Dice, y orabas y ese dolor desaparecía. Y ocurrían las cosas. Porque ahora si yo te digo, vamos a orar por esto, te pones a cuestionarlo. ¿Qué cambió? Porque a mí me dijeron que si yo me acercaba a Dios, entonces las cosas ocurrían. Y no entraba lo que yo sé de la Escritura, o lo que unos dicen, o lo que otros no dicen, o lo que yo misma me he construido. A mí me dijeron que Dios era así, y entonces yo lo creo. Así es un niño. Si a un niño su papá le dice, soy un superhéroe, el niño va a creer que su papá es un superhéroe. No se va a poner a cuestionar, a ver, ¿dónde está tu capa o tu disfraz? Nosotros tenemos que observar las características de los niños por las cuales Jesús los puso como ejemplo en esos momentos. Y yo creo que todavía tendrán algo que enseñarnos. ¿Cuántos de ustedes han escuchado la frase de tal palo, tal astilla? Lo decimos cuando se siente uno orgulloso de quién es su hijo, ¿verdad? Y que ese es mi hijo. O como dicen, hijo de tigre, pintito. Ese es mi hijo, esa es mi hija, ¿no? Buenísima. Pero cuando los hijos no hacen, o cuando los hijos no somos como nuestros padres quieren que seamos, ahí como que ya no les gustan esas frases, ¿verdad? ¿Cuántos han escuchado la frase, este es mi hijo favorito? Por ahí se dice que no debe de haber favoritos, pero también se dice entre líneas o en secreto que siempre hay uno por el que la mamá se inclina y siempre hay otro por el que el padre se inclina. ¿Por qué? No sé. Pregúntenle, o si ustedes son padres, pregúntense a sí mismos. Pero si le preguntan a sus hijos, probablemente ellos se han dado cuenta de si son el hijo favorito o de si no son el hijo favorito. Y en Mateo 18, los discípulos tal vez iban hacia esa línea. Querían ser como que el favorito, querían tener distinción en el reino. Los hijos a veces queremos ser destacados con nuestros padres y a veces los padres nos dan ese favoritismo. En Mateo 20, del 20 al 28, si bien no se habla de una madre que tenga un hijo favorito, sí buscaba el favoritismo para sus hijos. Quería que Jesús tuviera que ellos tuvieran ciertos privilegios a los ojos de Jesús. El favoritismo es algo que comúnmente como seres humanos podemos llegar a buscarlo, pero Jesús sabiamente de esta pregunta tal vez algo convenenciera de una madre, decidió dejar nuevamente la enseñanza que vimos en los dos pasajes anteriores, la humildad y el servicio.
Primero, como les dije, la mamá. La mamá diciendo, bueno, entonces yo les puedo ayudar a alcanzar la salvación o la eminencia en el reino del Señor. Y Jesús los ubica en su realidad diciéndoles y reconociendo su posición de hijo, porque aunque era Dios, ¿qué? Aprendió la obediencia. Dijo, yo no sé, eso le corresponde al Padre. También podemos ver la reacción de sus seguidores, de sus discípulos, diciendo, no lo dice, pero se enojaron. ¿Por qué se enojaron? Porque había dos muchachitos que habían mandado a su mamá por delante para que les dieran favoritismo. Y ellos, que habían estado ahí todo el tiempo, en el calor de las brasas, echando la leña y el arado y todo, acababan de preguntar sobre quién era el mayor, y ahora viene esta mujer y quiere ganarles a lo mejor el puesto. Pero les dice así en el 25, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Y comúnmente así lo vemos, nuestros gobernantes son los que nos mandan, los que nos dicen las leyes, los que nos representan. Y nuevamente pareciera que estaban confundiendo de qué se trataba el trabajo del Mesías. Aquel Mesías que ellos imaginaban guerrero, aquel Mesías que creían que iba a tener la lucha y que los iba a librar y que iba a poner su reino en ese momento y que tal vez iba a conquistar. Y Jesús les dice, el que quiera ser grande, ¿qué tiene que hacer, hermanos? Sea el servidor, sirva. Les dio el ejemplo de los niños, de que así de pequeños, así de humildes, así de bajo es el estándar. Y el que quiere, y obviamente, ¿quieres ser grande? Sirve. Entre más sirvas, más grande serás. No estarás en eminencia como los reyes, que hasta se les abanicaba. O no vas a decir que no, es que no quiero mover ni un dedo. Tendrás que servir. Y no solamente se queda ahí. Dice, tal cual, el Hijo del Hombre, o sea, Él mismo, Jesús, no vino a ser servido. Porque siendo Dios, Él podía haber dicho, todos póstrense a mi merced y se va a hacer lo que yo diga. Porque era Dios. Pero dice, si yo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, vine a no ser servido, sino a qué? A servir. Y no nada más a servir, dice, a dar su vida en rescate por muchos. Jesús no estaba condenando el deseo de grandeza de los discípulos, pero estaba estableciendo los parámetros de la grandeza. En el reino de Dios, el liderazgo significa servicio. Los creyentes somos salvos para servir. Hemos sido salvos del servicio al pecado para ser vueltos al servicio de Dios. Esa es la verdad práctica en torno a quién ha de ser el mayor. Y son tres. Jesús vino a revelar al Padre, a dar ejemplo a la humanidad y a morir en nuestro lugar. Él sirvió durante su estadía en la tierra y sirvió aún en la cruz. Jesús fue llamado en las últimas partes de Isaías, siervo del Señor. Jesús también sirvió siendo hombre. Jesús no preguntó qué derechos tenía como príncipe, como el hijo del rey. Él no venía esperando nada de eso. Él vino humildemente.
Repito, nos manejó 3 conceptos. El ejemplo de los niños o de nuestros hijos, o bueno, de sus hijos, porque yo no tengo hijos, de ser pequeño. El de Él, que se entregó y que no buscó lo suyo, sino que se dio hasta la muerte. Y nuevamente, el que hay que ser el más pequeño, el más humilde siervo, para entonces encontrar gloria. Al inicio, yo les explicaba que hay 3 lugares o 3 usos de la palabra hijo en la Biblia. El de sangre, nosotros por adopción y el de Jesús y Dios. Nosotros somos llamados hijos. Amén. Y también tienen hijos. La función del Padre, ¿cuál será? Encaminar, guiar, amar, instruir. Pero como hijos, ¿qué demandan los padres? Obediencia, respeto, que seamos recíprocos. Si tenemos un padre que nos ha dejado el más grande ejemplo, como lo leía al principio del mensaje, que tienen que aprender a tener coraje, porque ser padre y ser madre es el mayor acto de coraje que alguien puede tener, porque es exponerse a todo tipo de dolor, principalmente a la incertidumbre de estar actuando correctamente y del miedo a perder algo tan amado. También dice que hijo es prestado por Dios y que con él aprenderán a cambiar sus peores defectos para darles los mejores ejemplos. Y bueno, Dios nos ha dado a través de Jesús y de Él mismo en su Escritura el mayor ejemplo. Y aún en Mateo 20, 28 nos recalca ese ejemplo que nos dejó. Yo no vine a recibir lo mejor. Y como tal, como tú eres mi hijo, como tú tienes hijos y como tú instruyes a tu hijo, yo hoy te instruyo y te enseño que yo vine para servir. Y de tal palo, tal astilla. Y si yo serví, tú vas a servir. Y si yo di mi vida, tú da tu vida. Porque eres mi hijo y te estoy dando el ejemplo y te estoy diciendo por qué camino tienes que andar. En esta mañana hemos reflexionado sobre la humildad. Hijo mío, sé humilde. Es una enseñanza que probablemente Jesús en su ministerio dejó clarísima, pero comúnmente se nos olvida, porque humildemente no es fingir, sino una humildad clara, no por compromiso, sino porque nace. Pudiese yo usar el juego de palabras y decir, convirtámonos en niños, crédulos, inocentes, humildes, obedientes, que si su papi o su padre Dios le dice esto, sí papi. Yo creo que a todo padre les gusta que si le dan una orden a su hijo diga, sí papi, sí abuelito, sí abuelita, sí. Tomemos esa actitud y convirtámonos de esa manera, no siendo infantiles, sino con esa capacidad simple que destaca a los niños. Y podamos con esa actitud recorrer las pisadas que Jesús nos marcó en su vida, en su obra y en su ministerio. Como dice el voto liguero de la LMJI, siguiendo el más alto ejemplo de vida y experiencia que encontramos
en Jesucristo. Y vamos a orar, dándole gracias porque Él vino en una actitud humilde y nos enseñó el camino, pero también para pedirle que nos enseñe la verdadera humildad, lo que Él quiere formar en el corazón de sus hijos en esta mañana. Si quiere estar en su lugar, si quiere venir al altar, si quiere permanecer de pie, si quiere escuchar la alabanza, es libre de hacerlo. Reconozca que su Señor está aquí y que la oración que va a hacer no es para el pastor ni conmigo, sino le está pidiendo a su Padre, al que le ama, al que le toma de la mano y le dice por dónde tiene que andar. Amado Dios, gracias, gracias, infinitas gracias por tu sacrificio, porque te entregaste y porque nos enseñaste cómo teníamos que andar. En esta mañana, como tus hijos y como padres que algunos pueden ser, te rogamos que nos transformes y que nos enseñes la humildad, que podamos seguir tu ejemplo. Danos la capacidad, conviértenos, Señor, transfórmanos, te anhelamos, te necesitamos. Solo es por ti y es para ti que existimos. Te reconocemos como el todo del hombre, como lo dice tu palabra, porque tú eres el todo. Y como eres nuestro todo, Señor, humildemente aquí estamos, porque siervos inútiles somos. Y como tales, Señor, te adoramos y te glorificamos, no esperando ningún bien, sino antes darte la gloria y darte la honra en todo lo que somos. Te amamos. Danos la capacidad, Señor. Moldéanos a tu imagen. Queremos ser más como tú y menos como este mundo. Guíanos, Señor. Por tu Hijo Jesucristo, oramos y nos ponemos en tus manos y bendecimos a cada niño y a cada joven del cual su padre o su madre o ambos están presentes, para que tú puedas seguir haciendo tu obra y transformes y edifiques cada hogar que representa esta iglesia. Amén.